Se ha convertido en una regla inquebrantable, esa afirmación que nos dice que la realidad en muchas ocasiones supera la ficción, y que con el pasar de los años toma más y más fuerza, demostrándonos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, ya sea en contribuciones para la raza humana, o por marcar a la humanidad con sus actos aterradores, demostrándonos la crueldad a la que puede llegar un ser humano. Es por eso que hoy hablaremos de la Isla Siniestra, uno de esos lugares donde la realidad es tan abrumadora y terrorífica que parece el guión perfecto para una película de terror. La isla de Poveglia se encuentra al norte de Italia, ubicada entre Venecia y Lido. Es una isla que no supera el kilómetro de distancia. La terrible historia de esta isla nos lleva a los días de la peste bubónica, o muerte negra. Esta terrible enfermedad que mató a la mayoría de sus víctimas en los primeros 4 días de haber contraído la infección. A principios del siglo XIV, la ciudad de Venecia se sumergió en el miedo. Todos sus habitantes entraron en pánico, ya que la plaga se apoderó de los ciudadanos y comenzó a cobrarse miles de vidas. A medida que el tiempo pasaba y la cantidad de cadáveres en las calles aumentaban, un olor nauseabundo se apoderó de las calles de Venecia. Así que los habitantes de esta ciudad comenzaron a transportar los cuerpos a la isla de Poveglia. Las autoridades locales no tardaron en tomar la decisión de tomar esta isla como una zona de cuarentena. Pero ya en este punto, todo empezó a tener un rumbo mucho más oscuro en la isla, ya que las personas que tenían el más mínimo síntoma de la plaga eran arrebatados de sus familias y abandonados en esta isla. Se les dejaba morir solos, rodeados de miles de cadáveres. Al aumentar la cifra de muertos dejados en la isla, se podían escuchar algunos quejidos de los que aún no habían muerto. Se cree que alrededor de 1.600 hombres, mujeres y niños fueron llevados a la isla, donde su destino era la muerte. La isla de Poveglia fue habitada durante muchos años después de la plaga. No fue sino hasta la década de 1800 que alguien decidió dar un uso a la pequeña isla. Entonces, se construyó un hospital para enfermos mentales. Se dice que los pacientes de este hospital mental apenas pusieron los pies sobre la tierra de esta isla, empezaron a experimentar terribles visiones de cadáveres y fantasmas de las víctimas de la plaga. Pero por supuesto, estas experiencias vividas por los internos fueron rechazadas por los médicos del lugar, ya que los enfermos que decían haber sido testigos de estos avistamientos fantasmales eran considerados mentalmente inestables o completamente locos. Pero la terrible historia de esta isla no acaba aquí. Durante la década de 1920, un médico responsable del hospital torturó a una gran cantidad de pacientes. Llevó a cabo terribles experimentos que él creía lo harían famoso en la comunidad médica. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital, donde se llevaban a cabo los experimentos atroces, utilizando diversos métodos crueles de tortura. El médico comenzó a ver los espíritus de las víctimas de la peste e incluso a los fantasmas de sus propias víctimas. Las experiencias fueron tan espantosas e intensas que el médico, que una vez tenía la esperanza de convertirse en una celebridad, perdió completamente la cabeza, atormentado por espíritus y las horribles visiones. El médico trató de suicidarse saltando desde el campanario del hospital. Desde entonces, la isla de Poveglia ha quedado en el olvido y nadie se atreve a visitar la isla. Los pocos que han sido lo suficientemente valientes como para aventurarse han dicho haber escuchado gemidos y gritos inquietantes. Algunos incluso han sido testigos de apariciones fantasmales. Otros han denunciado haber sido agredidos físicamente por fuerzas invisibles. Mientras se encontraban en la isla, hubo el caso de una niña cuya familia había considerado comprar la isla, pero después de hacer una visita
La niña requirió más de 20 puntos de sutura en la cara. Los detalles de lo sucedido son pocos. La familia no volvió y no compró la isla después de su visita. La mayoría de residentes afirman que la isla es el propio mal y no debe ser visitada nunca. Las personas que se han atrevido a recorrer los territorios de Poveglia nunca vuelven.